En nuestra época, el lugar de uno no era una elección, era una arma. Se nacía dentro de un conjunto de expectativas tan rígidas como el almidón de los cuellos de nuestros padres. Yo crecí entendiendo que la caída social era una muerte lenta, y la risa, el epitafio más temido. La sociedad en la que vivíamos, en el pequeño valle de la costa este, se regía por una economía de las apariencias. La riqueza podía fluctuar, pero la reputación, una vez establecida, era inamovible. Mi padre, un hombre de negocios menores y gran orgullo, se aseguró de que yo entendiera la diferencia fundamental a las apariencias. Me dijo, son la única moneda que el mundo acepta sin preguntar. Nuestra casa no era la más grande, pero el jardín siempre estaba impecable, y mi madre siempre vestía los colores exactos para la estación. Yo fui enviada al seminario para señoritas, donde aprendí a tocar el piano con la delicadeza requerida y a mantener un silencio educado que sugería profundidad. Todo en mi vida estaba diseñado para una trayectoria específica a matrimonio adecuado, respeto discreto, vida sin sobresaltos. Cuando mi padre murió en 1928, ese camino se desintegró en menos de un mes. No dejó una fortuna, sino un conjunto de deudas modestas y el gran peso de mantener la fachada para mi madre, cuyo único talento era precisamente mantener la fachada. Me encontré a los 24 años ante la cruel verdad. Las apariencias no pagaban las cuentas. Y si no encontraba una solución rápida, no solo perderíamos la casa, sino también el nombre. La solución que encontré fue, para mí, una necesidad práctica. Para el resto del pueblo, fue una burla inesperada. Mi tío, un hombre soltero y excéntrico, había mantenido una pequeña librería en la calle lateral, un lugar polvoriento y mal iluminado que vendía más silencio que libros. Cuando él falleció, el local quedó vacío. Decidí tomarlo. No como propietaria distante que firmaba papeles, sino como la mujer que atendía el mostrador, que desempolvaba los estantes y que entregaba los libros envueltos en papel marrón. Yo sería la vendedora. Una joven de mi posición, educada en el seminario, no debía mancharse las manos con tinta y polvo. Ese era un trabajo para alguien que no tenía un nombre que proteger. Para las viudas pobres o las mujeres sin parentesco. No era un trabajo para una muchacha con lazos familiares. Mi madre lloró en silencio por 3 días seguidos, lamentando no la pérdida del dinero, sino la pérdida de la dignidad social. Pero yo me mantuve firme. La humillación de la bancarrota abierta era mucho peor que la humillación del trabajo manual. O eso creía yo. La librería, Lectorium, abrió sus puertas en el otoño, y con ellas se abrió la temporada de mi ridículo público. La señora Caldwell fue la primera en pasar. Ella era la matriarca de la sociedad de la iglesia, una mujer cuyo juicio era más temido que la propia ley. Ella no era una clienta. Sus ojos solo querían confirmar el rumor. La vi a través del cristal. Llevaba su sombrero de plumas más ostentoso y estaba sentada erguida en su carruaje tirado por 2 robustos caballos. Cuando me vio detrás del mostrador, manejando la caja registradora de latón, su sonrisa no fue de saludo. Fue de reconocimiento, sí, pero mezclada con el placer de una jerarquía rota. Sus ojos me midieron de pies a cabeza, desde el moño impecable hasta las manos que ahora sostenían monedas. Yo sentí el peso de su juicio resonando a través del cristal de la ventana. ¡Qué desperdicio! Que caída en ella no necesitó decir una palabra. La risa silenciosa de la señora Caldwell, esa burla contenida que solo los de su clase podían permitirse, fue la confirmación de que yo había roto las reglas. Esa tarde, el teléfono de mi madre sonó incesantemente. Las llamadas no eran de apoyo, sino de curiosidad vestida de lástima. El ridículo público no se olvida, se adhiere a la piel como el aire frío del invierno. Yo era ahora la señorita que se había rebajado, la mujer que había elegido el polvo sobre la dignidad, el dinero sucio sobre el nombre limpio. Yo no sabía.
mientras soportaba la vergüenza inicial, que la señora Caldwell y aquellos que le imitaban estaban tan profundamente inmersos en su desprecio que no podían ver las fuerzas que ya estaban trabajando en sus propias vidas. No podían ver cómo el destino, que tanto valoraba la jerarquía, se estaba preparando para reordenar el tablero de una manera tan silenciosa como irreversible. Ellos se reían de mi lugar. Yo solo esperaba y trabajaba, y esperaba que el tiempo, que todo lo cura, silenciara sus burlas, pero lo que el tiempo trajo no fue silencio, sino la lenta y precisa inevitabilidad de la consecuencia. Y esta no llegó en forma de drama, sino en forma de una quietud terrible. La librería Lectorium, que para mí era un ancla de supervivencia, se convirtió rápidamente en la sala de exposiciones de mi desgracia. La gente no venía a comprar la última novela de ficción o el tomo de historia que necesitaban. Venían a observarme a mí, venían a confirmar que la señorita Eleanor, la que había crecido en mármol y seda, estaba ahora detrás de una caja de latón calculando centavos. Mis antiguas compañeras del seminario, vestidas con el rigor y el lujo que yo había conocido, solían pasar por la acera en parejas o tríos. Se detenían frente al escaparate, los rostros cubiertos por velos finos, y susurros que el vidrio era incapaz de sofocar flotaban hasta mí. Yo las veía reflejadas en el cristal a jóvenes que esperaban el matrimonio adecuado, que esperaban la vida sin esfuerzo que yo había perdido. Ellas no entraban. Entrar significaba reconocer la necesidad de comprar, y una mujer de su posición no compraba libros usados, ni mucho menos le compraba una caída en desgracia. Yo aprendí a dominar la respiración, a mantener la espalda recta y a contar los billetes con una precisión metódica que negaba cualquier emoción. Mi madre, incapaz de soportar el escarnio que se había vuelto tan público, se encerró en casa. Ella mantenía las cortinas cerradas y cuando le preguntaban por mí por teléfono, respondía con una voz tensa que yo estaba atendiendo asuntos necesarios para la herencia. Ella nunca usó la palabra trabajo. Mi aislamiento era total. En el seminario me habían enseñado que la dignidad se mantenía mediante el silencio y la distancia. Ahora mi silencio era interpretado como terquedad y mi distancia como una prueba de mi fracaso. El peor ridículo no venía de los que me despreciaban abiertamente. Como la señora Caldwell, el peor ridículo venía de aquellos que intentaban ser amables. El señor Peterson, un viejo amigo de mi padre, vino una mañana. Él era un hombre de buen corazón, pero completamente ajeno al decoro social. Compró un libro de botánica y, al pagar, se inclinó sobre el mostrador, bajando la voz hasta un susurro áspero. Me dijo que era un acto valiente y que mi padre estaría orgulloso de mi esfuerzo. Su piedad era peor que la burla. La burla al menos me dejaba un resquicio de desafío. La piedad me despojaba de cualquier resto de mi identidad anterior. Yo no quería ser valiente. Yo quería ser invisible. Yo quería que mi trabajo fuera simplemente una transacción económica, no una declaración moral sobre mi posición en el mundo. Pero mi posición era ahora la de la excepción, la anomalía que confirmaba la regla en sí. Te sales de la jerarquía, te conviertes en entretenimiento. Mientras tanto, la señora Caldwell continuaba su vida de impecable prosperidad. Su marido, el señor Arthur Caldwell, era el banquero de la ciudad, un hombre conocido por su seriedad y su estricta adhesión a las normas financieras. Ellos eran el epítome de lo que mi madre y yo habíamos aspirado a ser estables, respetados y completamente intocables por el polvo de la necesidad. Ellos vivían en la certeza de que su fortuna era un reflejo directo de su virtud y que mi caída era un reflejo de mi deficiencia o de la de mi padre. Su risa era la del orden social satisfecho. Yo pasaba mis días en el lectorium, rodeada del olor a papel añejo y la sensación constante de ser observada. Mi mundo se había reducido a las portadas de los libros y al tintineo de la caja registradora. Yo creía que mi única meta era sobrevivir esta temporada de vergüenza hasta que la gente se cansara de mí y dirigiera su atención a otra parte
Pero el tiempo no estaba trabajando para mi olvido. El tiempo estaba trabajando en silencio, con una lógica implacable. Mientras yo me esforzaba por mantener el lectorium a flote, ignorando los susurros de mi antiguo círculo, yo no sabía que el señor Caldwell, el pilar de la moralidad financiera, estaba tomando decisiones que ya habían comenzado a socavar los cimientos de su propia casa. Una casa construida sobre la arrogancia de la jerarquía. Mi humillación era ruidosa y visible. La consecuencia, sin embargo, se estaba gestando en las oficinas silenciosas de la ciudad, en los libros de contabilidad que nadie se molestaba en mirar y en las promesas rotas que solo el tiempo revelaría. El juicio que ellos habían pronunciado sobre mí estaba volviendo, pero no como un eco, sino como una factura que pronto sería imposible de pagar. Yo seguía limpiando el polvo de los libros, ajena a la tormenta que se formaba en el horizonte. Ellos, en su esplendor, eran aún más ciegos. La inevitabilidad ya había comenzado su movimiento silencioso. La piedad se convirtió en un peso más difícil de llevar que la vergüenza abierta. Al menos la vergüenza, al ser una emoción externa, podía ser ignorada con disciplina. La piedad se infiltraba, buscando un reconocimiento de debilidad que yo me negaba a conceder. Mi madre, en su reclusión, me enviaba mensajes de texto cifrados a través de la sirvienta T.A. Alimentes. ¿Hiciste el esfuerzo de saludar a alguien? Ella medía mi dignidad por la cantidad de esfuerzo social que yo invertía en un mundo que me había expulsado. Yo, en cambio, medía mi dignidad por la rigidez de mi espalda mientras ignoraba las miradas. La gente de la ciudad tenía una memoria social extraordinariamente larga. Mi vida en el lectorium no fue una novedad que se desvaneció, sino una institución permanente de su jerarquía. Yo era la línea de fondo mientras no estemos tan mal como ella, pensaban. La señora Caldwell, naturalmente, se aseguró de que la línea de fondo fuera visible. No solo pasaba en su automóvil, sino que comenzó a organizar sus reuniones de caridad y sus cafés matutinos en establecimientos cercanos, en la calle principal, a una distancia perfecta para que yo fuera visible a través del cristal de mi pequeña tienda. Escucharlas reír, sus voces cristalinas y agudas, era como escuchar el sonido de la porcelana fina golpeando el suelo. Era un sonido de fragilidad y de coste, pero en su mundo, la fragilidad era un lujo que ellas podían permitirse. Yo, con las manos manchadas por la tinta y el polvo de los libros viejos, estaba aprendiendo una lección sobre la supervivencia que el seminario nunca pudo impartir. El dinero, al final, era un bien físico y tangible. Los libros, aunque devaluados, podían venderse. La Reputation, en cambio, era un castillo de naipes sostenido por el consenso de la sociedad, y mi reputación había sido derribada. En mi aislamiento, comencé a desarrollar una sensibilidad casi animal hacia los cambios de humor de la ciudad. El lectorium era un lugar de tránsito para hombres de negocios menores, para empleados de oficina y para viudas que buscaban consuelo en la literatura barata. Ellos hablaban, ellos susurraban. Al principio, los susurros eran sobre mí, luego comenzaron a ser sobre el banco Caldwell. El señor Arthur Caldwell era un hombre de rituales. Cada mañana, a las 8 en punto, su coche pasaba por el lectorium camino al centro financiero. Yo lo había visto durante años, un hombre robusto, con un traje oscuro inmaculado, siempre con la misma expresión de severidad controlada. Él era la encarnación de la estabilidad. Pero a medida que el otoño se profundizaba y yo me preparaba para otra temporada de frío y escarnio, noté el primer cambio. El señor Caldwell dejó de mirar en mi dirección. Antes, su mirada había sido la de la superioridad satisfecha, un reconocimiento fugaz de mi caída. Ahora, su rostro estaba fijo hacia adelante, pero su postura se había vuelto rígida, casi dolorosa. Parecía que su traje ya no le sentaba con tanta comodidad. Esto no era un signo de bondad ni de remordimiento, era un signo de preocupación. Mis clientes, aquellos a quienes la alta sociedad consideraba prescindibles, comenzaron a quejarse.
El crédito está demasiado ajustado, me dijo el señor Davis, el carnicero, mientras compraba un manual de agricultura. Arthur Caldwell está apretando la soga. Dice que es para mantener la integridad del banco, pero los pequeños estamos asfixiándonos. Otro cliente, un contable jubilado llamado señor Miller, me comentó con voz baja y melancólica que había notado movimientos inusuales en las cuentas de algunas propiedades que Caldwell manejaba, demasiada inversión en terrenos que nadie está comprando, Miss Eleanor. Es una apuesta arriesgada para un hombre que predica tanta cautela. Yo escuchaba, pero la información no me proporcionaba satisfacción. Mi humillación era personal. Sus problemas eran meramente financieros. Yo no deseaba el mal de nadie, solo deseaba la paz. Sin embargo, el cambio más revelador lo vi en la señora Caldwell. Una tarde, ella no se detuvo en el café. Estacionó su coche directamente frente al lectorio. Un acto de audacia que detuvo el tráfico de bicicletas. Ella no entró. Me llamó con un gesto de la mano, como se llama a un sirviente. Me acerqué a la puerta, mi corazón latiendo con una mezcla de resentimiento y curiosidad. Ella me miró y por primera vez no vi burla. Vi una fatiga profunda, marcada alrededor de sus ojos, que ni siquiera su maquillaje podía ocultar. Llevaba un vestido de seda precioso, y el diamante en su mano brillaba con deslumbrante vulgaridad. Pero su voz, cuando habló, no era la voz de la superioridad. Eleanor dijo, usando mi nombre de pila con una familiaridad que no me había concedido desde la escuela, quería preguntarte, ¿sabes algo sobre el señor Peterson, el viejo amigo de tu padre? El señor Peterson, el hombre que me había ofrecido su piedad. Respondí con la verdad, manteniéndome distante. Vino aquí hace unas semanas. ¿Compró un libro? La señora Caldwell se mordió el labio, algo que una mujer de su posición nunca hacía en público. ¿Dijo algo sobre sus finanzas? ¿O sobre el banco? Su voz era un susurro urgente, desesperado. Comprendí entonces que ella no había venido a ridiculizarme. Había venido a sondear, a buscar información en los bajos fondos, en el lugar donde se vendían los secretos y los libros usados. Ella me veía ahora no solo como una caída en desgracia, sino como un punto de contacto con la realidad más cruda. El señor Peterson solo habló de la valentía, le dije con una sequedad deliberada, y de lo orgulloso que estaría mi padre. El rostro de la señora Caldwell se contrajo. El recuerdo de mi padre y de la deuda que el suyo había dejado flotó entre nosotras. Ella se enderezó, recuperando su máscara, pero el esfuerzo era visible. Bien, dijo ella, con un tono que intentaba ser imperioso y fallaba. Si escuchas algo, cualquier cosa sobre retiros o la línea de crédito, me lo harás saber. Era una orden que venía de la necesidad, no de la autoridad. Yo simplemente asentí, sin prometer nada. Cerré la puerta del lectorio y me quedé mirando su coche mientras se alejaba. Ellos habían construido su mundo sobre la certeza de que yo estaría siempre abajo. Pero de repente, la señora Caldwell me había pedido que me convirtiera en sus ojos en la oscuridad. Fue el primer indicio de que la arquitectura de su vida, tan grandiosa y tan burlona, estaba empezando a temblar. El juicio que habían pronunciado sobre mí se había vuelto ruidoso y público. El juicio que la vida estaba a punto de pronunciar sobre ellos era silencioso y estaba siendo escrito en los libros de contabilidad que yo, la mujer que vendía libros viejos, ahora estaba en la mejor posición para escuchar. Yo no tenía poder para actuar, pero tenía el poder de observar y esperar, y en ese momento la espera comenzó a sentirse menos como una condena y más como una estrategia. La inevitabilidad ya había puesto su mano sobre el hombro del señor Caldwell, y yo, desde mi humilde rincón, solo necesitaba observar cómo el peso de esa mano lo hacía inclinarse. La espera no fue larga. En las sociedades donde la reputación es la moneda más valiosa, el derrumbe financiero nunca es solo sobre números, es un espectáculo público de degradación. Y el escenario principal de ese espectáculo, para mi sorpresa,
resultó ser mi pequeña librería. El lectorium se convirtió en el epicentro de los rumores. La gente venía no a comprar, sino a hablar en voz baja, a intercambiar miradas cargadas de pánico. Los pequeños comerciantes, que antes me habían ignorado o me habían dirigido una sonrisa condescendiente, ahora buscaban mi confirmación. ¿Es cierto que el banco está reteniendo los fondos de las hipotecas?, preguntaba el tendero, sus manos temblando al sostener un ejemplar de Dickens. Mi mujer dice que el señor Caldwell ha estado vendiendo bonos a mitad de precio para cubrir un agujero, susurraba el panadero. Yo no tenía respuestas definitivas, pero mi presencia, la mujer que había perdido todo por un banco y que, sin embargo, permanecía, vendiendo libros, les ofrecía una extraña forma de consuelo. Yo era la prueba viva de que se podía caer y sobrevivir. Ellos, en cambio, temían caer en la misma oscuridad de la que yo había emergido. La contención social que definía nuestra comunidad se deshizo como una tela vieja. La gente, acostumbrada a hablar de cosechas y de la salud de sus caballos, ahora hablaba abiertamente de fraude, de avaricia y de la ruina inminente. La burla que se había cernido sobre mí durante meses se transfirió, con una velocidad brutal, a la familia Caldwell. Arthur Caldwell, el hombre que había presidido cada cena y cada reunión con una sonrisa de superioridad inquebrantable, se volvió visiblemente frágil. Lo vi una mañana, caminando por la calle principal. No venía a verme. Probablemente habría preferido caminar sobre brasas antes que entrar al lectorio, pero lo observé desde mi ventana. Su traje, siempre inmaculado, parecía desaliñado. Sus hombros se encorvaban bajo un peso que no era el de un simple negocio fallido, sino el de una vida entera construida sobre la hipocresía. Y lo más impactante no fue su apariencia, sino la reacción de los demás. Antes, la gente se habría detenido, quitándose el sombrero y ofreciéndole reverencias. Ahora, bajaban la mirada, no por respeto, sino por incomodidad. Evitaban el contacto visual, no queriendo ser testigos de su caída, ni queriendo que él los asociara con la desgracia que se avecinaba. Era una forma de humillación social mucho más aguda que la que yo había experimentado. Mi vergüenza había sido el resultado de la piedad. La suya era el resultado del repudio. A mí me habían ridiculizado por mi pobreza. A él lo castigaban por su falsedad. La señora Caldwell dejó de aparecer por completo. El coche de lujo permaneció estacionado en su garaje por días. Cuando finalmente salió, envuelta en pieles que ahora parecían ridículamente inapropiadas. Su destino era la estación de tren, no la tienda de sombreros. No me miró si nuestros caminos se hubieran cruzado. Estoy segura de que habría visto en mí el espejo de su propia desesperación. Yo había sido condenada por la comunidad por no poder mantener las apariencias. Ella estaba siendo condenada por intentarlo demasiado. La ironía de mi situación nunca fue más clara. Al ser despojada de mi posición, al ser forzada a habitar el escalón más bajo de la sociedad respetable, me había vuelto invisible para el escrutinio y, por lo tanto, intocable por el escándalo. Ellos, en cambio, estaban atrapados en el pináculo de su propia creación, donde cada grieta se magnificaba y cada error se convertía en una sentencia. Una tarde, a principios de octubre, el señor Peterson regresó. Esta vez no compró un libro. Entró al lectorium y su rostro estaba sombrío. «Eleanor», me saludó, su voz baja. «El banco ha cerrado sus puertas por orden del Estado». La noticia, aunque esperada, cayó con el peso de una losa de mármol. Arthur Caldwell ha sido llamado a la capital para rendir cuentas. No es solo una mala inversión, muchacha. Es algo mucho más grave, un desfalco, un fraude de préstamos. Sentí un escalofrío que no era de triunfo, sino de la fría realización de la inexorabilidad. Mi padre había sido arruinado por la negligencia de un hombre. Caldwell sería arruinado por su propia malicia. ¿Y la señora Caldwell?, pregunté, sin saber por qué me importaba su destino. El señor Peterson se encogió de hombros con tristeza. Ella lo sabía.
o al menos lo sospechaba lo suficiente como para intentar proteger sus propios intereses. Pero en este tipo de caída, nadie se salva. El nombre Caldwell está terminado en esta ciudad. Me quedé de pie en silencio, mirando la pila de libros viejos. El juicio que yo había anticipado había llegado, pero no había sido un fuego purificador, había sido un lento ahogamiento en el fango de su propia avaricia. La justicia, me di cuenta, no tiene una voz fuerte ni una entrada dramática. A menudo, simplemente llega en forma de un silencio que es más aterrador que cualquier grito. El silencio que se cernía sobre la casa Caldwell no era de respeto o de luto, era el silencio del desprecio total. Yo había perdido mi posición y mi comodidad, pero había conservado mi nombre. Ellos estaban a punto de perder su nombre y con él todo lo que consideraban valioso. Arthur Caldwell regresó a la ciudad 3 días después, no en el Tiaran, sino en un coche alquilado, tarde en la noche, tratando de evitar la mirada pública. Pero en una comunidad tan pequeña, la oscuridad no es un escondite eficaz. A la mañana siguiente, la historia oficial estaba en boca de todos. La pérdida no fue total para los depositantes más grandes, pero para los pequeños inversores que habían confiado en la imagen de integridad de Caldwell, la ruina era completa. El día que la señora Caldwell finalmente empacó sus cosas, no su valioso coche, que había sido incautado, sino una pequeña maleta, se detuvo frente al lectorium por última vez. No miró. Ella solo se quedó allí, al otro lado de la calle, envuelta en un abrigo oscuro. Me miró directamente, y en esa mirada, por primera vez, vi una comprensión brutal, despojada de toda burla y de todo orgullo. Ella no me veía como Eleanor la patética, sino como Eleanor la superviviente, la que, por azares del destino, había sido liberada de la prisión de las apariencias mucho antes que ella. Ella no dijo nada. Simplemente giró y siguió su camino, caminando hacia la estación de tren, hacia el anonimato. Y yo, la mujer que vendía libros usados, cerré el lectorium antes de tiempo ese día. Había contemplado la caída de un gigante social. No había habido venganza, solo la fría satisfacción de ver que las reglas de la vida, que para mí habían sido tan injustas, habían demostrado ser implacables para quienes creían estar por encima de ellas. El pueblo nunca se recuperó del todo de esa quiebra. El vacío que dejó la familia Caldwell no se llenó con otra familia de su calibre, sino con una sombra de cautela y desconfianza. Yo me cuid, los libros seguían vendiéndose, aunque lentamente. Mi vida no se había vuelto fácil, ni cómoda, pero se había vuelto pacífica. Cuando recuerdo esos años, no pienso en el sabor amargo del ridículo, sino en la quietud de ese último día. Un día en el que finalmente comprendí que la justicia no siempre restaura lo perdido, pero a veces simplemente equilibra la balanza del sufrimiento. Y el costo, para todos, siempre fue demasiado alto. La cicatriz de esa humillación pública, tanto la mía como la de ellos, nunca desapareció. Solo se volvió silenciosa. La inercia del tiempo es cruelmente eficaz. No cura las heridas, pero las obliga a cicatrizar bajo la superficie, transformándolas en un dolor sordo y permanente. Los años que siguieron al colapso de los Caldwell fueron, para mí, una quietud inesperada. La casa grande fue vendida a una familia de fuera que jamás logró llenar el vacío social que la élite local había dejado. El banco fue reestructurado y reabierto. Pero la confianza, esa delicada tela que Caldwell había desgarrado, nunca se restauró por completo. El miedo se instaló en la ciudad, un miedo silencioso a la arrogancia y a las promesas vacías. Mi lectorium se convirtió en una constante, un pequeño faro de estabilidad. Seguí vendiendo libros viejos, viviendo de manera modesta. La humillación pública se había extinguido no por mi defensa, sino por la magnitud de la catástrofe ajena. Ya no era objeto de burlas, sino un recordatorio sutil de que las fortunas podían cambiar de forma brutal.
La gente de la ciudad, al verme, ya no veía a la hija caída, sino a la mujer que había soportado la vergüenza y había continuado. Había una diferencia fundamental en mi posición. Anjo había sido despojada de mi comodidad, pero conservaba el respeto, un activo que la señora Caldwell había perdido irreparablemente. Nunca volví a saber de ella, ni de Arthur. Desaparecieron en el anonimato de las grandes ciudades, obligados a vivir sin la máscara de su reputación. Y sin embargo, incluso al pensar en su destino, no sentía alegría. Había una pesadez, una certeza de que su sufrimiento, aunque merecido, no disminuía el mío. La justicia se había servido, pero no en la forma gloriosa que uno espera en los cuentos. Fue una justicia lenta, fría, económica. No me devolvió a mi padre, ni mi vida anterior, pero me dio algo más difícil de obtener, una comprensión profunda de la fragilidad de las estructuras sociales. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de los Caldwell y el banco se convirtió en una advertencia, una anécdota contada en voz baja, y mi propia historia, la de la chica que terminó vendiendo libros, se fundió con ella. Fui la testigo, la que vio que la risa arrogante siempre tiene una fecha de caducidad. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la posición social, sino en la capacidad de resistir la pérdida sin desmoronarse. Ellos habían perdido todo porque su identidad estaba atada a lo material. Yo había conservado lo esencial a mi capacidad de seguir adelante, incluso en el silencio del desprecio. A veces, al anochecer, cerraba las pesadas puertas del lectorium y me quedaba un momento en la calle. El aire olía a papel viejo y a la promesa de la noche, y en esa quietud recordaba la mirada de la señora Caldwell al irse, despojada y silenciosa. En ese momento, no. Éramos dos mujeres marcadas por el mismo sistema rígido, una por la caída y la otra por la supervivencia. La balanza se había equilibrado, el sufrimiento se había distribuido. Y esa es la verdad más dura que el tiempo me enseñó a la justicia. No siempre se siente como una victoria, a menudo se siente como una cicatriz fría. Es la prueba de que, aunque el mundo sea hermoso en su apariencia, está construido sobre reglas implacables, y el costo de la humildad, como el costo de la arrogancia, siempre se cobra hasta el último centavo, dejando tras de sí solo el eco del silencio.